Bai, Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a una ponencia, creo que chula, una pildorita que queremos y creemos que puede ser de interés general para todo tipo de jugador y técnico que se precie en todas las etapas formativas hasta el alto rendimiento. Y ya rápidamente vamos a ir ya con la presentación, ¿vale? Para no demorarnos más de lo que lo hemos hecho ya, que tenemos, que sepáis, algún problemita con el canal de YouTube en directo. Así que, bueno, somos aquí unos privilegiados de escucharlo en directo aquí por el canal de Zoom, ¿vale? Lo primero, la señorita que me acompañará, ¿vale? De los 3 bloques que son, la ponencia, luego una mesa virtual y luego una rondita de preguntas, ¿vale? Ponencia media horita o así intentaremos. A Cristina González, 22 para 23 añitos, una promesa del pádel vasco, ya 2 chapelitas, así que luego entraremos con ella. Kaixo, Cris. Hola, Kaixo. Buenas. Por otro lado está Jaime Berganeche, nuestro mejor jugador en estos momentos y fue pareja, si mal no recuerdo, número 14 en World Padel Tour, casi nada. Que hace muy poquito dejó el circuito profesional, pero que sigue haciendo sus dejaditas y cositas en el circuito vasco, ya un poquito más de divertimento y similar. No sé cuántas chapelas tienes, Jaime, he apuntado por aquí 8, no me lo creo, luego lo reviso bien, pero eso significa que ya no es que seas 8, el mejor jugador vasco porque creamos, sino porque encima tienes un dato objetivo por ahí, ¿vale? Buenas, Jaime, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, señor. Y como no, nuestro Edu Simal, como siempre, abierto, formativo, dando a conocer todos los secretos de la abuela, no se va con ellos a la cama y hoy ni a ningún lado, y hoy nos pone encima de la mesa esos secretillos formativos que son los que le han dado tanto éxito. Ya no solo con Jaime, con Cris ahora trabajando con ella, sino también como seleccionador vasco absoluto y de veteranos. Así que, Edu, te doy ya la palabra, pero ya de primeras te lanzo una pregunta, tío. Pero tú, nacionalidad hispano-argentina, creo que nacido al otro lado del charco, ¿y cómo fue todo ese embrollo de venirte de allí para aquí? Cuéntame un poquito. Bueno, primero buenas tardes a todos y bueno, un lujo estar en esta primera charla que vamos a estar. Lo vamos a intentar hacer bien rápido y bueno, contarles que bueno, llegué a Bilbao, al Real Club Jolaceta, todo un lujo aquí en el norte y bueno, llegué de Argentina. Soy de Mar del Plata, una ciudad donde nació casi el pádel en Argentina y bueno, realmente tuve mucha suerte, cosa que normalmente no suelo contar y Jaime testigo, después lo podrá decir, siempre suelo guardarlo, pero bueno, he tenido la suerte de entrenar a jugadores profesionales y bueno, estar desde los 12 años hasta que se vino a vivir aquí con Cristian Gutiérrez, formar parte durante 2 años en la formación de Juan Martín Díaz, fue un lapsus que él tuvo con su entrenador Miguel Ciorilli, ahí en Argentina, después junto con Leo Padovani, que formaron una pareja revelación, que vinieron también aquí los dos juntos, Leo con su revés a 2 manos, Damián Díez, bueno, una serie de jugadores en Argentina que realmente hacían de que nuestro trabajo en el día a día, bueno, diera sus frutos y se viera reflejado con resultados positivos en distintos circuitos y también en menores, en los últimos años, y de aquí aprovecho a saludar a todos los chicos argentinos, que sé que algunos están viendo, a ver si lo pueden ver por el canal YouTube, pero bueno, esa fue un poquito la historia. Entonces cuando llegamos aquí a Argentina, de Argentina llegamos aquí a Bilbao, a Jolaceta, con una tarea formativa muy, muy buena. He preparado, para no perdernos, un pequeño PowerPoint un poquito para guiarnos un poquito en los tiempos y en los plazos, y creo que eso nos va a orientar un poquitito. Lo vamos a poner aquí un poquito en pantalla. Vale, Edu, compartiendo ahí abajo. Ahí tenemos. Venga, te voy marcando también un poquito los tiempos, ¿vale, Edu? Venga. Vale, perfecto. Ya arrancamos. Ahora vais a interactuar un poquito, ¿no, Jaime y tú, verdad? Continuamente, sí. Continuamente, porque en realidad ha sido un proceso importante para los dos. A ver si logro salir de este momento. Edu, ¿cuántas etapas habéis Mirá, hemos marcado 6 etapas en total, y bueno, la primera etapa, aquí lo tenemos, es yo creo de que
cada etapa a continuación tiene un pequeño recorrido, un pequeño detalle técnico que hemos marcado, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es del 2001 al 2003, que es justo mi llegada, es la etapa de Jaime entre los 12 y 14 años. Venga, 5 minutos, dale. Venga, a tope ahí. Usamos un modelo de entrenamiento que era el básico de una escuela de competición en ese momento, que la dividimos en escuela de formación y escuela de competición. Y viendo un poquito las características de Jaime, por supuesto que entró en los grupos de competición, pero una característica que eran clases grupales y los grupos eran de 4 a 6 niños, más o menos. Luego con él hemos tenido algunos refuerzos individuales, pero era una carga horaria semanal aproximadamente de 3 horitas. Bueno, ahí Jaime puede hacer un poquito referencia a la formación que hemos tenido, que esa formación base que yo creo de que Jaime, nos hemos pasado trabajando mucho trabajo de carro, mucho trabajo de regularidad, ¿no? Sí, bueno. Buenas tardes. En esa primera época que Eduardo llega a Folaseta, que era en el año 2001, yo tenía ahí 12 años y hasta esa época nosotros no habíamos tenido una escuela de competición pura de pádel. Sí, en el club sí que había clases de tenis desde hace muchos años, en las que yo estaba en la escuela de competición, y si había alguna clase suelta de algún profesor que daba clases particulares, pero no había un esquema de entrenamientos en el club. Entonces Eduardo, cuando llega, bueno, pues impone un tipo de entrenamiento muy militar, como yo le llamo, pues que era muy basado un poco en físico-técnico, en mucho volumen de carros, hacer muchas repeticiones, meter mucha bola. Y bueno, en esa primera, como ha dicho Eduardo, en esa primera época entrenábamos básicamente en grupos de 4 a 6 personas. Es decir, que hoy en día igual no se ve tanto que haya tantos niños en un grupo de competición por pista, ¿no? Y bueno, entrenamos un poco, sobre todo la base de lo que era empezar un entrenamiento un poco serio, ¿no? Tampoco lo habíamos hecho nunca en el club. Y no había igual esa metodología para, no tanto el profesor, sino los jugadores de entrenamiento. Como he dicho, nos centrábamos en mucho volumen de bola, no era un tema centrado mucho en técnica, en parar como con cada jugador específicamente. Los golpes, la mayoría los traíamos un poco del tenis, que casi todos los que empezamos con el pádel en esa época, en los entrenamientos, pues veníamos del tenis en el club. Y más o menos ese es el resumen de esa época. Yo ya estaba compitiendo en el circuito de menores desde los 10 años, desde los 9-10 años, porque mis padres básicamente me llevaban por España en los torneos que había. No era como ahora, que hay tantos torneos y bueno, hay tantos chicos jugando, había mucho menos cantidad de chicos jugando y bueno, mis padres me llevaban por toda España a jugar los torneos. Entonces yo ya jugaba pádel en esa época. 12, 14 años, Jaime, ¿qué año es ese? Yo 12 tenía en el año 2001 y 14 en el 2003, ¿vale? Yo en Benjamín quedé subcampeón de España, ya que perdí contra Paquito Navarro en la final, y en ese año que llega Eduardo, 2001, ese año yo ya jugué de compañero con Paquito, y Eduardo creo que llega en abril, y nosotros el Campeonato de España fue en septiembre, y bueno, pues ya se pudieron ver los primeros resultados de mi entrenamiento con Edu y la verdad que pudimos ganar. Es verdad que no lo he dicho, que yo ya antes entrenaba con mi padre, que está por ahí seguro, me tiraba muchas bolas, jugaba conmigo, pero bueno, no era un entrenador dedicado al pádel. Entonces, bueno, es verdad que empieza un poco en esa época, ¿no? Bien, muy bien, amor de padre. Sí, seguimos. Claro, bueno, ahí lo que marco también es un poquito de que hemos trabajado en esa época y eso va orientado también para ser un profe escuchándolo. Hemos trabajado mucho el golpe en función del juego. ¿Qué quiere decir eso? De que en ningún momento trabajábamos que la bandeja en sí misma, sino que la bandeja cumpliera su función, que no diera rebote o que las dos paredes tiraran a caer, que la volea tuviera movilidad, o sea, que entendieran un poquito el juego. Yo creo de que yo veía
en esas épocas de que había una bastante buena base técnica, pero la parte táctica era bastante pobre, no se trabajaba y hicimos bastante trabajo en eso. La pongo en una segunda posición en la pirámide, pero realmente fue importante también. Y por último, la mentalidad de competir. O sea, esa garra argentina, esa raíz argentina, intentábamos transmitírsela a todos los jugadores de la escuela. Vale, de ahí me centro mucho en esa época en un equipo de trabajo que para mí es fundamental. Esa relación que existe para que el éxito, y entendemos éxito simplemente porque el jugador llegue a su máximo potencial de juego, que dé su mejor versión. Eso siempre relaciono éxito con mejor versión. Entonces, hay un equipo que está formado entre el jugador, el entrenador, los padres y el propio club, en ese primer momento con el Real Club Gualaceta, y después, bueno, en este momento con Padel Derio Club, que nos apoya en todo momento. Pero, bueno, yendo menores, hablamos de los padres, ese vínculo, esa confianza de los padres hacia el entrenador y del jugador con el entrenador, es algo que quiero recalcar bastante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo veo jugadores que van rotando lamentablemente a veces de entrenador en entrenador y no mantienen esa constancia. Si no tenemos esa constancia y el entrenador no llega a conocer esos pormenores tan finos, tan delicados, para saber hasta dónde podemos apretar o hasta dónde no podemos apretar a nuestros jugadores, realmente no llegamos a exprimirlo al máximo. Entonces yo creo de que ese éxito va mucho por el trabajo, y a todo el mundo el consejo que le doy es, si confían en algo, en alguien, en algún profesional, en algún entrenador, intenten mantenerlo, dejen que el proceso siga adelante, que el tiempo marque realmente si se han cumplido los objetivos, ¿no? Y no que cambiemos de moda de un entrenador al otro. No lo veo posible en el caso de querer conseguir un éxito real, y un éxito sólido principalmente. Yo creo que ahí eso lo hemos sentido muchísimo nosotros. No sé, Jaime, si quiere agregar algo más. No, totalmente de acuerdo. Yo esto lo iba a comentar un poco en la siguiente etapa, esa confianza que creo que en este caso mis padres pues nos dieron a los dos, y hablo por ti porque, bueno, pasamos a la siguiente etapa y ahora lo comentamos. Sí. En esta etapa yo desde los 14 más o menos hasta los 19 años, además de ser entrenado por Eduardo, pues empezamos una relación de pareja en el pádel, empezamos a competir juntos en el circuito vasco absoluto. Eso a mí me llegaba un poco pronto, la verdad. Yo ahí tenía, ese año creo que cumplía en unos meses, cumplía 15 años, pero era bastante pronto y todavía no estaba muy formado. A la vez que eso me llegó, que bueno, empecé a entrenar, pasé a entrenar con los niños de mi edad, a entrenar con los adultos del club, pues Álvaro Gallego, Rafa Ugalde, Jacobo recuerdo que también venía, Gonzalo López Eguila, bueno, pues una serie de gente que entrenaba con Eduardo y bueno, me dieron la oportunidad de empezar a entrenar con ellos, y al de poco tiempo la verdad que Eduardo me comentó para jugar con el circuito y me llegaba un poco pronto. Entonces, esos años, la relación de Eduardo y mía era, además de ser entrenador, era compañero, y era una relación un poco... o sea, en nuestro caso no lo fue, pero podría haber sido complicado, porque al final cuando tú eres entrenador de un niño, que yo era en esa edad, es difícil cuando estás compitiendo, pues separarte de esa función de entrenador, ¿no? Entonces Eduardo era mi compañero y en pista era mi entrenador. Entonces continuamente, bueno, pues estábamos corrigiendo errores, estábamos aprendiendo, porque era una etapa de aprender cada día. Y es verdad que había muchos días, y a ver cómo explico esto, que no suene mal, porque no quiero que suene mal, que yo llegaba llorando a casa, ¿vale? Yo salía de los partidos o de los entrenamientos con Eduardo, no enfadado con él, sino frustrado, bueno, pues que él me decía las cosas claras y como él las pensaba, del esfuerzo, de que, bueno, de lo que tenía que hacer dentro de la pista, y en ese caso era lo mejor para mí.
Y a mí en ningún momento me molestaba, pero en la situación en el momento, pues un momento tenso, ¿no? Y que eres un niño y que igual puedes no entenderlo. Y lo que yo creo que era la pregunta que antes te hacía Eduardo, que hicieron muy bien mis padres, es en todo momento confiar en que eso que estaba haciendo Eduardo era lo mejor para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que fue un acierto total de mis padres, y Eduardo me dio una formación en pista y una formación sobre todo mental y de actitud, ¿no? Que a veces no es fácil de conseguir si no es a base de, bueno, no lo sé, en mi caso fue a base de palos, ¿no? Porque yo era un niño muy callado, era un niño bastante vergonzoso, la comunicación en el pádel es muy importante y aparte de los golpes, el hablar con tu compañero, el decirle las cosas, el mostrarle sentimientos, mirarle a la cara, todo eso en el pádel es importantísimo y yo era nulo en eso, era negativo en eso. Entonces, a ese principio me costó bastante, me supuso, bueno, pues volver con muchas rabietas a casa, muchos viajes, Eduardo y yo volvíamos desde San Sebastián o donde fuera sin hablarnos, pero al día siguiente lo bueno es que, o sea, a mí me daba igual y a él le daba igual, o sea, al día siguiente volvíamos a entrenar, volvíamos a lo mismo y yo siempre lo agradecido mogollón, sabía que era lo mejor para mí y bueno, esa época sobre todo la recuerdo una formación de carácter, una formación mental y que creo que fue fundamental para mí. Después, como peros de esa época de entrenamientos, yo me pongo, bueno, pues que había un modo de jugar que yo tenía que me estaba dando éxitos relativos, pero bueno, me estaba dando éxitos en los torneos que yo competía, que eran los torneos de menores a nivel de España y los torneos absolutos del circuito vasco, que me estaba dando éxito y no supe ver o no supimos ver con Eduardo las cosas que me estaban faltando para el momento en el que yo quisiera enfrentarme a gente de un nivel mayor, ¿no? Yo jugaba muy cruzado, tenía una, creo que buena bandeja y me limitaba a jugar mucho bandeja en cruzado, nunca buscaba el medio o el paralelo, jugaba las voleas muy fuertes a un ritmo bastante constante, es verdad que metía mucha presión pero no tenía variación de ritmos, o jugaba adelante o jugaba atrás, no tenía ese juego de mitad de pista que tanto se utiliza ahora, jugaba poco de bote pronto. Bueno, una serie de cosas que es verdad que el pádel en esa época que yo jugaba por lo menos no lo requería o no se jugaba así, pero que no lo supimos ver, ¿no? Y una serie de golpes técnicos, como son todo lo que es con el codo por arriba de la cabeza, como es la víbora, como es la pegada, que en esa época nos hubieran venido bien haber visto que a pesar de que en los torneos que yo competía me bastaba con lo que estábamos entrenando o estaba mejorando, no supimos ver que cuando pasáramos a otro nivel me iban a faltar la pegada, la víbora, bandeja paralela, bandeja al medio, cambios de ritmo en general, desde atrás y desde adelante. Y bueno, eso es por comentar también errores y aciertos, ¿no?, que hicimos en esa época. No sé, Eduardo, si quieres decir algo. Un minutito, Eduardo. Venga, muy rapidito, mira, lo ha resumido casi esa etapa, lo ha resumido en todo. Y bueno, hablamos de un tema que después lo vamos a tratar más adelante cuando ya da su salto al profesionalismo, que hablamos de la unidad, de esa unidad que para mí es fundamental. Unidad de pareja, unidad de, en este caso que nosotros hemos tenido de entrenador-jugador, y principalmente que hemos tenido una unidad emocional y un respeto mutuo. Aunque me considero que he sido duro porque Jaime me lo permitía, porque ha tenido espaldas para aguantar, ser duro. No cualquier jugador tiene ese don. Así que, por otro lado, también diferencio de que no a todos los jugadores los podemos entrenar como se entrena Jaime. Y de esto, miren, una anécdota muy, muy sencillita que la hemos tratado siempre, la hablábamos con Jaime en su momento. Esto lo veníamos haciendo desde el 2001 y me acuerdo que en el 2004 Jaime me cuenta, mirá, ¿viste lo que dijo Tony, el tío de Rafa en los entrenamientos, que esto y lo otro? Se parece a lo que hacemos nosotros, y en realidad después, viendo todas las ponencias que hacía Tony y todas las relaciones que había, salvando obviamente totalmente la diferencia, ni más, pero sí que
me identifico mucho con esa situación, ¿no? Apretarlo a Jaime, me considero de que voy mucho en esa línea que tiene Tony, en real, dura, y que tiene que ser de esa manera, y considero de que Jaime es un pequeño Rafa, es así de claro. Ojalá que Igual. todos los... No, pero es verdad, ojalá que todos los deportistas consigan los éxitos, los logros y los resultados que consigue Rafa, pero considero que mucha gente lo ha intentado igual que Rafa y se ha quedado con lo que ha podido. Por eso digo de que cada uno tiene que estar contento por haber dado lo máximo. Esta foto es muy divertida porque hablamos de unidad y parece que estamos uno para cada lado, pero esas discusiones o esos pleitos que teníamos dentro de la pista normalmente terminaban con eso, buscábamos el éxito, el abrazo, el éxito deportivo al final, y eso es importante. Método de entrenamiento, muy rapidito en ese momento, hacíamos muchos ejercicios de carro, regularidad, volumen, juegos condicionados por puntos, lo que decía Jaime, muchos ejercicios físico-técnicos, no teníamos preparación física específica, trabajábamos todo lo que podíamos dentro de la pista y con la pista. Una alta carga mental y táctica. Realmente endurecimos muchísimo la personalidad de Jaime, el carácter, cerrar el puño, mirar para adelante, tener personalidad dentro de la pista, siempre sin faltar el respeto. ¿Tá? Llevando la garra como una bandera, pero no como una provocación. De eso me encargaba yo, de las provocaciones. Y una máxima que era como entrenábamos, queríamos competir, así que no había partidos amistosos. Muchos entrenamientos cruzados, que en ese entonces rara vez me ganaba, casi nunca, eso le costó un tiempillo. Y después algo que considero que es importantísimo para todos los entrenadores, que es autoanálisis, post-competición, es importantísimo. Feedback constante entre el entrenador y el jugador. Yo me considero que con la dureza de entrenador que marco un poco, pero que soy un entrenador súper cooperativo. Siempre escucho. Me interesa mucho ese ida y vuelta con mi jugador. Aprendo mucho de Jaime. He aprendido muchísimo de Jaime. Jaime ha sido un jugador muy listo, por eso ha llegado a lo que ha llegado y eso me ha hecho mucho más rico a mí. Así que eso es un poquito el panorama de ese momento. Los más y menos, que contaba un poquito Jaime, la bandeja como su punto clave, el remate su punto más negativo, las voleas, los globos, los rebotes que hemos hecho muy bien, todo ese trabajo de defensa, y por otro lado el juego lento de chiquitas, media pista y el juego de víbora. Pasamos bien rápido, y lo que hablaba Jaime, lo que no supimos ver, para ser un jugador profesional, principalmente la definición, el haber trabajado definición. Pero ¿por qué no lo supimos ver? Realmente no lo supimos ver porque cuando vos trabajás desde el éxito, y creo que con Jaime hemos trabajado durante muchísimos años con el éxito, rara vez nos cuestionamos de que algo nos saliera mal, porque era continuamente un resultado positivo tras otro positivo. Entonces creo que ahí estuve, por mi parte, yo no estuve acertado y no supe ver de que en el salto que tenía que dar a partir de los 19 años, que como jugador profesional, que iba a costar eso y por unos detalles que vamos a marcar más adelante. Juego lento, por supuesto, equipo profesional, preparador físico específico, psicólogo, alimentación, importantísimo, recomendable si queremos llegar lejos, y obviamente todas las variantes tácticas que hoy por hoy lleva el pádel. Y ahí ya saltamos a esta tercera etapa. Ion, vamos con los tiempos justos, por favor. Cuéntanos algo, Ion. Se ha ido. John, ¿se te ha ido? Vale, bueno, sigo presentándola. No, mira, perdón, Edu, nos quedan 10 minutitos. Vale. Toda ponencia. Como sé que la tercera etapa... Es una etapa que la puede contar un poquito Jaime, la etapa universitaria. Bueno, a ver, cuando termino el colegio empiezo la universidad y en esa época, en esa etapa, pues tuve más o menos 3 años en los que seguí jugando al pádel, seguí compitiendo en el circuito vasco, seguí entrenando un par de días a la semana, pero digamos que no me dediqué, durante esa época no me dediqué al pádel. Jugaba por hobby y ya está, no entrenaba como un profesional, no hacía preparación física, nada de lo que ha dicho Eduardo, no hacía no me cuidaba la comida, no entrenaba muchas horas y bueno, fueron unos años, bueno, pues de universidad, de hacer otras cosas, de salir, de estar con amigos
También la autoexcusa que te pones en esa edad, que ahora viéndolo con el tiempo, pues te arrepientes, ¿no? Pero la excusa que te pones de, es que como tengo que estudiar una carrera y tengo que estudiar, pues no tengo tiempo para entrenar, cosa que es totalmente mentira, pero bueno, en esa época pues te pones esa excusa y piensas, no, es que tengo que estudiar y no hay tiempo para todo, ¿no? Entonces creo que eso no es Jaime, así. Creo... perdón, Jaime, pero ¿no te parece que lo hemos hecho, pero yo creo que la consideramos gris porque no llegamos a desarrollarla a full, pero sí que cambiamos el método de entrenamiento? Hicimos un poquito, porque te acuerdas en esa época que entrenábamos con Andoni, hacíamos esos ejercicios un poco fijos Bueno, técnicos, pero eso ya el último año de universidad, Eduardo. sí. Al principio, mis primeros de los 18 a los 21 prácticamente Sí, esos fueron los más grises. No entrené, bueno, sí entrenaba lo mismo que todos los chicos de Jolaseta, pero tampoco tenía en mi cabeza en ese momento que quería dedicarme al pádel. Bueno, era una idea, pero o sea, no era mi objetivo en ese momento, y es verdad que la excusa, que ahora viéndolo a toro pasado es muy fácil decir, pero me arrepiento, tendría que haber sido capaz de entrenar mucho más y bueno, intentar evolucionar, ya sea porque jugar al circuito o no, pero bueno, pues porque al final el pádel me encantaba y no supe verlo, ¿no? Y es verdad que acabando la universidad tampoco salí mucho a competir esa época, pero es verdad que cuando yo tenía 20 o 21 años, bueno, pues voy al Campeonato de España Sub-23 y llego a la final y perdí contra Paquito y yo jugaba con Andoni y perdimos. Andoni era muy pequeño, no me acuerdo la edad, pero era menor todavía, y perdimos la final contra Paquito y Chía. Y bueno, ese año había el Campeonato de Europa absoluto y Martín Echegaray, que era seleccionado de esa época, pues llevó 2 parejas sub-23. En este caso llevó a Paquito con Chía y me llevó a mí con Rubén Rivera, un chico catalán. Y bueno, se dieron unas condiciones increíbles para mí en Cascais. Estuvo casi toda la semana medio lloviendo, la pista estaba lenta, la bandeja y la volea iban increíbles, y la verdad que me salió un torneo increíble y pudimos ganar el torneo, ¿no? Había muy buenos jugadores. Eso yo creo que me hizo un poco un clic en la cabeza. Hasta ahí no me estaba planteando jugar al pádel profesional, y bueno, eso me hizo un poco un clic y me lo empecé a plantear. Entonces, a partir de mi tercer año de carrera, más o menos, pues empecé a entrenar un poquito más. Le dije a Eduardo que quería entrenar, cogí un preparador físico, Gonzalo Casado, que empezó a trabajar conmigo, y bueno, estuve ahí un tiempo entrenando un poquito más. Tampoco salía a competir fuera, hacía las giras de verano y los torneos que había por aquí cerca no me acuerdo si era Padel Pro Tour ya, creo que sí, bueno, de Padel Pro Tour, y bueno, me empezó a picar un poco el gusanillo. Y lo que ha dicho Eduardo, último año de universidad, pues ya me empiezo a dedicar al pádel, digamos, ¿no? Empiezo a entrenar con Edu todos los días, creo, con otro preparador físico, John García, empiezo a cuidar más, empiezo a competir todos los torneos, y bueno, empiezo a dedicarme al pádel, aunque todavía no había acabado la universidad, pero empiezo ya a dedicarme al pádel, ¿no? Y ese fue un poco mi último año, ¿no?, con Eduardo. Entrenamos por primera vez, yo no lo había hecho en pareja porque jugaba con Andoni en esa época, y empezamos a entrenar entrenamientos en pareja, de coordinarte, empezamos a entrenar otras cosas. Seguí sin ver, bueno, lo empecé a ver, le dije a Edu el otro día hablando, empecé a ver todo eso que antes he comentado que nos faltó de entrenar en la época, digamos, de 14 a 20, 14 a 18, lo empecé a ver en esa época, ¿no? Yo salía a jugar torneos en esa época, para el que no viera en esa época pádel, no era como ahora en unos pabellones cerrados con un césped perfecto y tal. Normalmente eran clubes que se montaba una pista central y se jugaban las pistas de los clubes, y era mucho al aire libre. Yo recuerdo Valladolid, Córdoba en Sierra Morena, Madrid en la Ciudad de la Raqueta. Bueno, y eran unas condiciones que yo volvía y le decía a Edu, es que mi pádel aquí no sirve de nada, o sea, no sé jugar a este pádel. Era una bola Vision que el que se acordara era rapidísima, era como un balín, daba todo mogollón de rebote en las paredes, mi bandeja salía hasta la cintura. Entonces, yo no sabía jugar a ese pádel, era la realidad. Entonces, tuve que empezar a aprender otro pádel
que era, bueno, pues jugar más paralelo para que el jugador de revés después de un contra pudiera meterse y pegarle, bajar las velocidades de la volea por el centro, por el paralelo para que no dieran rebote en el cristal. Desde atrás había que jugar mucho firme por abajo y meterte rápido porque como tiraras un globo te la pegaban de cualquier lado. Y yo no tenía nada de eso, no tenía pegada, no tenía víbora, yo tenía buena bandeja cruzada, tenía buena volea, era muy rápido, pero notaba que me manejaban mucho, era todo muy rápido. Y poco a poco empezamos a trabajar eso y empecé a mejorar mucho en ese otro pádel que durante esa época fue muy importante porque se jugaba con, lo he dicho, una bola muy rápida y unas condiciones muy rápidas. Hoy en día no es tanto así porque la bola no es tan rápida. ¿Con quién ¿Sí? estabas en esa etapa? ¿Con quién entrenabas? Todavía hay esta etapa con Esa Edu. es la última conmigo. Vale. Porque el primer año que yo fui a Madrid, que es la siguiente etapa de la que vamos a hablar, ¿Sí? ya fue el primer año de World Padel Tour, que era el 2013, y ya se jugaba con una bola, con la bola Head, que no era tan rápida como la anterior bola Vision. O sea, esos años que jugué previa de PPT, que fue, me parece que 2011 y 2012 y algo el 2010, pero muy suelto, era la época que yo volvía de los torneos y le decía a Edu que no servía mi pádel. O sea, era todo lo que yo hacía bien, ahí no me valía prácticamente para nada. O sea, era gente que si me tocaba en Jolaseta, en una pista que yo estaba acostumbrado a jugar, de hecho, nos ha pasado con Eduardo, jugando con una bola más lenta, le ganaba seguro. Pero era otro pádel, yo no sabía jugar a eso, no hacía eso y no lo había aprendido, no lo habíamos sabido ver, pues porque en esa época tampoco se jugaba así. Y es verdad que cuando en lo que tú juegas, que en ese caso era circuito vasco y torneos de menores, te está yendo bien con una cosa, pues bueno, pues a veces no es fácil ver que te están faltando otras. Pero es verdad que los jugadores de derecha en esa época que jugaba con una bola Dunlop, os acordaréis todos, no salía la bola y los de derecha no pegaban, las balas eran mucho más pequeñas y no hacían ese pádel que yo digo, pero es verdad que me pilló el salto al Padel Pro Tour y el pádel había cambiado, o sea, era otro pádel. Jaime, ¿te acordás nosotros lo analizábamos mucho en Jolaceta porque tuvimos la suerte durante bastantes años de tener dos pruebas en Jolaceta, era el circuito Opel de profesionales y después la Copa, el PPT y después la Copa de Julio Alegría. Y realmente y a todos los jugadores de derecha y las características que tenían y principalmente viéndolos jugar en el norte, nosotros no veíamos que estábamos fuera de sintonía. La realidad fue que cuando Jaime salió a competir afuera, tuvimos que replanificar todo y bueno, nos ha costado bastante. Ahí ya saltamos a la cuarta etapa, Venga, que es calle. esta etapa en Madrid. Bueno, ahí voy. Y que hacíamos unos pequeños refuercitos acá individuales cuando vos venías y me contabas lo que querías trabajar un poquitito en cuenta. Pero bueno, realmente lo que has trabajado allá. Esa etapa justo terminó la universidad y bueno, pues como he comentado ya llevaba un par de años jugando ya el circuito y tenía el gusanillo, ¿no? Yo veía a otros compañeros míos, el primer ejemplo es Paquito, que ya lo estaba haciendo muy bien por esa época, pero bueno, había otros que estaban jugando, otros compañeros míos de menores y tenía el gusanillo, lo tenía en la cabeza. Entonces, bueno, pues decido irme a Madrid. Que estuve 3 años allí viviendo y me fui a entrenar con Jorge Martínez y todo su grupo, ¿no? Entonces, en Madrid... ¿Con qué grupo entrenabas, Jimmy? Bueno, fue cambiando año a año, pero en el año que yo llegué estaba Fernando Poggi, estaba Dai Santana, estaba Adri Alemandi, estaba Chico Gómez, estaba Uri, estaba Javier Concepción, y más gente, no me acuerdo, pero éramos un grupo muy grande. Pero Jorge tiene una estructura, o sigue teniendo, que bueno, él es el entrenador principal, pero tiene pues como 3 o 4 entrenadores que le ayudan y él supervisa un poco el entrenamiento. ¿Y qué te fuiste ahí con la mochila a una casa o cómo? Sí, bueno, cometí el mayor error de mi vida y me fui a vivir con Uri Botello. No. Sí. Bueno, pues yo era amigo de Uri y me fui a vivir con él y estuve 3 años viviendo con él en un piso de Madrid. Sí. Bueno, la realidad es que no ingresaba casi dinero, mis padres me ayudaron,
un tío mío también, y bueno, y ingresaba algo, pero más o menos porque en esa época, previa... Un segundito, sí. Perdóname, Jimmy, Dime. es que me ha entrado una llamada, sí, a ver, ¿está Uri? ¿Uri? Hola. Sí, a ver, es Uri. Está Uri, yo creo que está Uri por aquí. ¿No serás tú, Uri Botello, no? ¿No se me oye o qué? Hombre, se te oye perfecto. Se te oye perfecto. Anormal. ¿Qué tal? Pero tú eras el que convivías con Jimmy en la época de El Madrid, el que le tenía que aguantar, el que le sacaba de la cama para entrenar. Joder, qué barbaridad, qué barbaridad. Uri, ¿cómo así? ¿Qué, aprendiendo también de los maestros o qué, Uri? ¿Qué tal todo? Ahí vamos. ¿Qué tal todo, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, un gusto. Hola, Edu, hola, Cris. Qué gusto tener a toda una estrella del pádel mundial en el directo de la Federación Vasca. Muchísimas gracias. Oye, Jimbo, ¿tienes puesto el Zoom a tope o qué? Te digo porque se te ve grande ahora, ¿eh? Yo pensaba que estábamos haciendo una cosa seria y en el momento que entra Uri aquí se pueden torcer. Se acaba todo, ya se acaba todo. Yo aviso, si queréis seguimos por esa vía, pero se acabó la seriedad. No, venga, me pongo serio. Cuéntame solo en dos minutitos tu experiencia con Uri, tu vivencia y obviamente yo creo que las temporadas que está empezando a hacer este perro que se está saliendo del mapa. A ver, mi experiencia en esa época, o sea, yo cuando le comenté a Uri que iba a ir a Madrid a entrenar, de la misma, pues bueno, pues lo hablamos y surgió, oye, pues nos vamos a vivir juntos, él estaba viviendo en otra casa y bueno, buscamos un piso, bueno, lo busqué yo porque él no hacía nada. Busqué un piso. Bueno, no ibas a venir tú a Madrid, no iba a ser yo tu relleno en un piso como para que encima tenga que buscarlo yo. Bueno, buscamos un piso y nos fuimos a vivir juntos. Él llevaba ya entrenando con Jorge mucho tiempo. Además, entrenaba también con Carlos Rivera, el físico, que es con el entrenador que yo estuve los 3 años en Madrid, el preparador físico. Y bueno, la realidad es que estábamos todo el día juntos, porque vivíamos juntos, entrenábamos pádel juntos, entrenábamos físico juntos. Él dice que por las tardes trabajaba dando clases, pero es mentira, daba como 5 horas a la semana. Y alguna más. No llegaba al doble, pero sí daba. Todas las que daba era el 100% de las que tú no dabas. Exceptuando ese momento, estábamos todo el día juntos. Entonces, bueno, es una etapa que para mí fue increíble porque éramos dos jugadores, bueno, aunque distintos, parecidos. Eran jugadores de derecha con un estilo similar y los dos íbamos aprendiendo juntos, ¿no? Yo había muchas cosas que iba a comentar que cuando llegué a Madrid bueno, pues tuve que cambiar cosas técnicas, sobre todo de golpes más cortos en la volea, posiciones más abiertas. Perdona, Jaime, lo de quemarle la casa a tu tío entra en lo de las cosas que tuviste que cambiar o no? No, bueno, es que cuando llegué estábamos buscando casa, el primer mes viví en casa de un tío mío, de mi tío Willy, y cuando se habían ido todos a trabajar y mis primas al colegio, yo me estaba duchando y bueno, pues la chica que trabajaba ahí me empezó a gritar y se estaba quemando la casa. El cuadro de luces empezó a arder y cuando salí del cuarto miré y estaba toda la entrada de la casa en llamas. Y entonces, bueno, entre la chica y yo lo apagamos, vino la policía y tal, y por suerte le salvamos la casa a mis tíos. Experiencias, sí señor, sí señor. Bueno, lo que iba, muchas cosas técnicas que tuve que cambiar y que con Uri fuimos los dos, bueno, con Jorge por supuesto, pero que con Uri en casa veíamos partidos antiguos, comentábamos maneras de jugar, de cómo había que jugar a uno, de compañeros, o sea, era todo el rato retroalimentándonos entre los dos. Es verdad que el único pero que para mí es que éramos los dos jugadores totalmente incompatibles para jugar juntos, porque a mí me hubiera encantado jugar con él, a pesar de que lo hubiera matado muchas veces, pero me hubiera encantado porque tanto a él como a mí nos gusta jugar con compañeros que, bueno, pues que defiendan bien, que tengan una estructura de juego, que jueguen más o menos ordenados y bueno, pues no es fácil encontrar jugadores de revés de ese estilo, ¿no? Porque el jugador de revés normalmente pues tiene más definición,
es un poco más desordenado, entonces el que Suele tiene ser un perfil de peor defensor y mayor capacidad de definir el punto, que era lo que nosotros necesitamos. Sí, y el que tenía todo eso, pues tampoco quería jugar con nosotros, ¿no? En esa época, es la verdad. Escapaba un poquito en el ranking sí. el que lo tenía. Uri ahora tiene un gran compañero que yo creo que reúne todo por lo que hablo con él, de que a Uri le gusta un compañero. Pero bueno, llegar a ese momento no es fácil, ¿no? Pasas por muchos compañeros, al final necesitas un compañero, yo tengo el hándicap de la pegada y necesitas un compañero que tenga definición. Eso, bueno, lo hablé mucho con Uri cuando él empezó a jugar con Javi. Tal vez Javi no era el típico jugador de redes con tanta definición, pero lo hablamos y decías que juega muy bien todo lo demás, también le pega bien y te vas a complementar muy bien. Pero es verdad que Uri y yo buscábamos compañeros pues con una gran pegada, ¿no? Entonces, porque teníamos una limitación por arriba y al final ese tipo de jugador normalmente no tiene una gran defensa. Normalmente, hay excepciones, por supuesto. O los jugadores que nosotros aspirábamos a jugar con ellos, pues no reunían todo eso. Y entonces, bueno, pues a mí me hubiera encantado jugar con un compañero tipo Uri, pero no éramos compatibles. Vale, Jimmy, solo una cosilla y así le despedimos un poquito a Uri. Sí. Algo bueno tendría Jimmy en Madrid y tanto que le conoces. Cuéntanos algo bueno. Malo ya sé muchas cosas. Yo siempre, cuando tengo los pocos momentos de conversación serio con mi mujer, que siempre hablamos, pues bueno, de la época esa en la que ella estaba en Londres o en Salamanca, que yo vivía con Jaime, siempre le digo lo mismo. Le digo, si tengo que coger algo de esa época con Jaime, aparte de eso que ha dicho de que entrenábamos, que hacíamos vida juntos, al final éramos como, aparte todos nuestros amigos decían que éramos como novios, porque estábamos siempre juntos. Bueno. Sin tocar, pero éramos como novios. Estábamos siempre juntos. Teníamos una cosa muy buena que creo que tenemos los dos, es que fuera del pádel somos personas muy tranquilas y que casualmente tenemos casi el mismo sentido del humor y los mismos gustos. Somos de estar tranquilos en casa, de estar con unas pipas y estar viendo partidos de pádel en el ordenador toda la tarde, o irnos al cine. Teníamos unos gustos muy parecidos y éramos como una vida demasiado sana, y eso creo que al final siempre nos incidía y nos repercutía positivamente en el hecho de que podíamos, nos levantábamos un día cuando nos mudamos a Pozuelo, que teníamos pista de pádel en casa, pues si era un fin de semana, un sábado, un domingo, pues entrenábamos o en la pista de casa. Yo creo que lo pasábamos muy bien, más allá del pádel, que somos muy, muy parecidos y vemos el pádel casi igual o igual. Creo que teníamos una amistad fuera de la pista que iba mucho más allá del pádel. O sea, nosotros a lo mejor estamos sin hablar 2-3 meses, pero de repente cae un WhatsApp o me llama él, le llamo yo y estamos como una hora hablando y nos descojonamos y siempre recordamos lo mismo o nos metemos con alguien. Jaime, fíjate que cuando le dije que me casaba, lo primero que hice fue decirle: quiero que seas testigo en mi boda y redacta lo que quieras y di lo que quieras en mi boda. Puedes meterte conmigo, puedes meterte con mi mujer. A Jaime siempre lo tengo ahí. Es como mi pequeño llaverito, pero bueno, eso es por el tamaño y lo quiero un montón, y a su familia igual. Su familia, siempre que ha venido a Madrid, se ha portado genial conmigo. Cuando he ido a Bilbao me han tratado genial. Los quiero como si fuesen mis padres. Oh, macho, tienes un discurso ya como cuando le habéis a Vela, que llegó de Argentina y aquí la familia de trato. Como cuando saca el papel del dibujo del hijo, de lo que sí. Tienes un discurso... Tienes un discurso aprendido para los medios que está de maravilla. Así a ver, tengo que venderte bien, no vaya a ser que esté tu jefe por aquí o algo. Bueno, yo solo decirte, Uri, bueno, estamos aquí con el tema de la formación de Jaime desde su etapa de pequeñito hasta la actual. Que vaya detallazo has tenido para decir: yo quiero estar ahí, este es mi amigo y yo quiero... No, gracias a ti, John. Cuando me invitaste dije: a ver, en Paraguay fue un desastre y ni siquiera me convocaste para la final contra la semifinal contra Brasil. Bueno, venga, pues aquí intervengo. Uri, a mí tampoco me puso en Buenos Aires 2007, no pasa nada, esas cosas se olvidan. ¿Qué sinvergüenza, John? Sí, da igual. Qué sinvergüenza, John. Dicho esto, vamos a seguir un poquito con la ponencia. Mil gracias. Muchísima suerte, Uri. Eres un fenómeno todo. Ha sido un gusto conocerte. En la época menores te conocí poco, en la época mayores mucho. Está muy bien. No sabía.
Tenías que descargarte el cuadro de Conso, John. Estaba jugando a ordenadores esa época, no jugaba al pádel. Estaba jugando al PC Fútbol. Ese. Uri, gracias, tío. Bueno, un abrazo mucha fuerte. suerte. No sé lo que pasará, Muchas pero gracias. muchísima suerte, que eres un fenómeno, tío. Gracias, Uri. un abrazo, Gracias. chicos. Venga, Chao. Vaya sorpresa, John. Uy, se me ha metido ahí, ya sabes que me ahora con el wifi, con el virus pues se nos mete de todo, ¿vale? A ver si podemos resumir un poquito esta quinta etapa en Madrid y nos metemos rápido a las sexta. Resumimos, Venga. resumo muy fácil. Lo que habla Uri, vida totalmente profesional esa época, cosa que no había hecho tanto antes. Es verdad que tanto él como yo nos retroalimentábamos mucho. Él a las 12 en punto tiene que estar en casa porque es como la Cenicienta, o sea, no sale para nada. Entonces, bueno, pues él se cuidaba mucho más que yo la comida, eso es verdad, porque, bueno, él es diabético y se tiene que cuidar mucho. Pero bueno, nos cuidábamos la comida, entrenábamos, íbamos al fisio, teníamos psicólogo. Bueno, pues una época totalmente profesional que aprendí muchísimo. En cuanto a cosas de pádel, acorté muchísimo mis gestos de volea. Yo voleaba muy largo y me daba mucho rebote que aquí en Bilbao con las condiciones de humedad y de bola pues me iba bien, pero cuando jugábamos fuera me daba mucho rebote en los cristales y aprendí a volear mucho más corto, con un gesto más corto y un bote más corto, muchísimo más cambios de ritmo, empecé a introducir mucha chiquita, jugar un poco más mitad de pista, que también lo comenté con Edu, es que el pádel en esa época empezó a jugarse más así, no era porque tanto antes no lo veíamos, pero es verdad que en las condiciones de Bilbao pues no nos lo veíamos tan necesario o no nos dábamos tanta cuenta. Entonces empecé a introducir el pádel, digamos, más actual. Entrené muchísimo la pegada y nunca conseguí pegarle bien, es la realidad. Mejoré la pegada, pero no conseguí llegar a tener una pegada pues como requiere hoy en día el pádel. Y nada, en general mejoré mucho, competí, fui creciendo en el ranking, ya en el 2013 empecé en cuadro directo y nada, estuve 3 años ahí hasta que decidí, bueno, tenía dudas de si seguir jugando y decidí volver a Bilbao pues porque, bueno, no estaba ya contento ahí, no, estaba encantado con Uri y tal, pero no estaba contento con mi vida ahí. Creo que mi principal error desde que decidí dedicarme al pádel profesional fue dudar de esa decisión desde el primer día. Yo decidí hacer algo un poco que estaba fuera de lo que hacía mi entorno, de amigos y de familiares. Tomé una decisión que porque tenía ese gusanillo y desde el día 1 que la tomé, pues estuve dudando de lo que estaba haciendo, ¿no? De si estaba bien. Y creo que no se puede rendir a nivel profesional pues con esa duda ahí. Estuve toda mi etapa con esa duda en la cabeza y llegó un momento que, bueno, que no estaba disfrutando ya de lo que era mi profesión cuando era mi hobby además y decidí que tenía que cambiar porque no podía estar haciendo lo que más me gusta hacer o una de las cosas que más me gusta hacer y no estar disfrutando, ¿no? Entonces, yo creo que el motivo fue pues dudar de que lo que estaba haciendo era lo correcto para mí y para mi futuro. Y otro punto que también fue mental, que se lo comenté el otro día a Eduardo, es que cuando tú llevas muchos años ganando, me da igual, no era profesional, pero llevaba muchos años ganando en menores y muchos años ganando en el circuito vasco, empiezas en un mundo mucho más grande, con muchos gallos y empiezas a perder mucho. Y entre las dudas de si lo que estaba haciendo era con lo correcto incluido que estás perdiendo muchos partidos, te planteas si realmente eres bueno para dedicarte al pádel, ¿no? Porque al final yo llegué a un puesto relativamente alto, pero era un puesto que no te permitía vivir únicamente del pádel. Entonces, mi objetivo era, si yo juego, tengo que llegar al top 10, y si no llego al top 10 o al top 15, no tiene sentido. Ese era mi pensamiento. Hay otro que tendrá otro. No tiene sentido que siga jugando. Entonces, bueno, pues entre esa duda que te planteas de tanto perder, si realmente puedes llegar ahí, y de la duda que tienes de si estás haciendo lo correcto, pues bueno, llegó un momento que exploté y decidí que no me merecía la pena y que tenía que tomar otro camino. Y bueno, antes de dejarlo por completo, digo, bueno, vuelvo a Bilbao, vuelvo con mis padres, mis amigos, mi novia, con Eduardo,
con mis amigos de entrenamiento, con Gonzalo y con Joseba, y bueno, a ver si entrenando aquí y estando tal, pues bueno, mis dudas o mi cabeza mejora un poco en este sentido y retomo la solidez y la confianza que yo había tenido históricamente jugando, ¿no? Y que hoy tengo al nivel que juego, que es amateur, pero bueno. Entonces, bueno, ese año estuve muchísimo mejor, pero ya estaba decidido, o sea, Estaba sentenciado, Jaime, ya en ese momento. estaba ya decidido, intenté disfrutar lo máximo posible, jugué por suerte mi último año junto con Uri y Peter Alonso, mi mejor amigo en el pádel, que sigue siendo de mis mejores amigos hoy en día, que es Martín Sánchez Piñeiro, y bueno, disfruté mucho con él estaba todavía un poco verde, no era el jugador que soy, estaba un poquito más gordito de lo que está hoy, pero disfruté muchísimo con él y bueno, al final decidí dejarlo y ahora disfruto del pádel, otra época, creo que soy mucho mejor jugador que cuando era profesional, pero, o sé mucho más del pádel que cuando era profesional, pero no tengo el entrenamiento ni tengo la preparación física que tenía en esa época. Pero sin duda creo que he aprendido muchísimo desde que ya no soy jugador profesional. En esta última etapa entrenando con Edu y con mis amigos, creo que he mejorado, sé muchísimo más de pádel y veo mucho mejor el pádel. Jimmy, para ir marcando un poquito el cierre y John, para ir marcando un poquito el cierre de esto, así resumimos un poquito, quinta etapa, vuelve a Bilbao, es lo que marcamos con 27 años, intentamos mantener con Jaime un entrenamiento profesional, lo mantenemos porque hacíamos entrenamientos individuales, entrenábamos 5 días a la semana, entrenábamos con jugadores profesionales y también, como decía, con Gonzalo y con Joseba. Hacíamos hora y media de carros, intentamos seguir tecnificando, te recuerdas, no sé si tienes el recuerdo, el remate, sí. Intentábamos seguir pegando, fíjate que acá tenemos una foto, siempre intentando analizar el gesto, si metías la cabeza, el giro de la empuñadura, bueno, nunca nos rendimos en ese sentido, intentamos tecnificar hasta el último momento. Contamos con la suerte de Marcelo Jardín también, que nos ayudó bastante por las mañanas para hacer la parte técnico-táctico, y con Martín cuando venía por aquí, que Martín es un campeón, un espectáculo, pero como decía Jaime, no era todavía su momento, su pico alto que está teniendo ahora. Y también me acuerdo que tenías también bastante controlado el tema de la alimentación, era bastante profesional todo ese momento. Yo creo que ahí ya saltamos, bueno, este es tu último punto como profesional, ¿tá? No sé si se va, vamos a intentar a ver si se puede ver, no sé si tendremos ahí, porque a veces el enlace bastante, creo que nos falla un poquitín, vamos a intentarlo. Bueno, mientras Edu busca eso, esa última etapa con Edu de profesional, cambiamos mucho los entrenamientos históricos que yo había hecho con Edu antes de irme a Madrid y entrenamos muchísimo más, bueno, pues como más el detalle o más la técnica, golpes más específicos, ángulos, chiquitas, pero como más en parado. Ya no era tanto el entrenamiento de toda mi etapa anterior con Edu, tan físico-técnico, y esa última etapa físicamente estuve bastante, yo creo que muy bien. Muy bien. Con un chico de aquí que es un crack, se llama Gaisca Mejuto, y me cuidé bastante la alimentación ese año también, me ayudó mucho Rocío Pastor, y bueno, esa etapa fue muy profesional también, pero bueno. Yo la tengo con mucho, yo la recuerdo como nuestra mejor, vamos a decir, nuestra etapa más profesional, porque realmente no lo hicimos mal con Martín, no. Acabamos, yo creo que en el 31 en el ranking me parece, y mi mejor ranking había sido 29, o sea que acabé cerca de mi mejor ranking. Es verdad que tuvimos altibajos, yo de cabeza no estaba, pues lo que digo, pues estaba ya un poco sabiendo que no iba a seguir y al final me faltaba un poco esa motivación, y Martín, que era buenísimo, no he querido decir que no lo fuera, pero es verdad que todavía no era el jugador que soy, y bueno, fue una etapa también que disfruté. Yo creo que Edu disfrutó de entrenarme en una época que yo ya venía con 3 años de trabajo muy profesional, y Edu, pues bueno, pudo volver a entrenar a un jugador profesional
después de unos años, yo creo. Realmente para mí en ese momento fue una gran responsabilidad, que siempre lo digo. Yo creo que los profes, los entrenadores, no siempre estamos preparados para ese momento en que está. Entonces, me acuerdo que fue para mí un trabajo bastante difícil porque tenía que ver vídeos, analizar vídeos, hablaba mucho de Jaime, de cómo jugaba tal jugador, porque realmente creo que un coach, hoy por hoy, un coach profesional, tiene que dedicarse muchas horas a registros muy minuciosos de lo que es el juego profesional. Entonces, realmente para mí fue divertido porque fue como una renovación en la manera de pensar y en la manera de actualizarme como futuro entrenador de futuras promesas, que eso es lo que más me motivaba, ¿no? Eso es la verdad. Y esta etapita ya termina con Jaime jugando hasta ahora, hasta los 31 años, con un modelo de entrenamiento que creo que está muy bien. Hacemos tecnificación por la noche, ya te digo acá, con 2 cracks que son 2 números unos, y bueno, yo creo que tenemos un grupo muy bueno, se suma gente nueva, Pablo Cuesta, Pepe Chapa, Jaime Uriarte, Ager, Joel, tenemos ahí un grupajo muy, muy bueno, que no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, un grupo muy bueno. Y ahí cierra nuestra etapa de formación, ¿no? Sí, yo para terminar, antes de que terminemos, bueno, quería un poco decir que no es un consejo porque no soy quien para dar consejos, pero que el chico que esté jugando menores y esté pensando en jugar profesional, una vez lo haya decidido y tome esa decisión, se vuelque 100%, no pierda el tiempo, no piense en el después, piense en cada día, en trabajar, en ser profesional, y las cosas cuando trabajas pues normalmente acaban llegando. Yo, porque en mi caso no le di tiempo desde el minuto 1, ya lo he dicho, pero no le di tiempo. Pero yo creo que si le das tiempo y no estás pensando y dudando, al final lo peor en esos momentos es la cabeza, y ahí tienen que estar convencidos 100% de lo que están haciendo y ser profesionales 100% día a día y no pensar en el futuro. Y después en los niños que compitan, lo hablé con Eduardo el otro día, se dice mucho la frase de que lo importante no es jugar y es participar, ¿no? Perdón, lo importante no es ganar sino participar. Yo digo que lo importante es participar, pero dando el 100% de cada uno en ese momento. Yo muchas veces ves niños que bueno, pues que van a clases y están por estar, o van a campeonatos y juegan por jugar y están pensando en perder 6-1, 6-1 y ir. Entonces, bueno, yo creo que los niños intenten disfrutar, pero dar lo mejor de sí en cada momento, aunque pierdan, da igual. Muchas veces pierdes 6-2, 6-2, no pasa nada. Sí, señor Jaime. Aplaudo eso que comentas como último. Dicho esto, creo que la etapa más o menos queda resumida, formativa tuya como jugador, desde la base hasta el ciclo profesional y ahora de nuevo un ciclo amateur, un poco más de ocio, ¿no? Divertimento. Y unimos a la mesa, a esta mesa virtual, unimos a Cristina González. ¿Quién es Cristina González para los que sean fuera de España? Porque ya es conocida casi, ¿no? Es una chavala que ya tiene 2 chapelas, 2 campeonatos de Euskadi, que va a cumplir 23 añitos, que es una promesa vasca y que también es producto, más o menos, si se puede decir, de trabajar con Edu, ¿vale? Cris, lo primero que te tengo que preguntar... No, John, perdón, no sale Cris, ¿eh? Sí, yo le veo. Sí, yo le veo. Ahí está, en cuanto se ponga a hablar, va a salir enseguida. Gracias. Cris, ¿algún paralelismo de todo esto que hemos escuchado, que lejos de media hora se nos ha ido a 1 hora para que veamos cómo andamos de tiempo? ¿Algún paralelismo que ves de ese binomio Edu y Jimmy, ahora con Edu y contigo? ¿Algún paralelismo deportivo ves? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias, John, por dejarme formar parte de esta charla con 2 personas que me han visto crecer desde que empecé con el pádel. Y pues sí, la verdad que sí que veo bastante paralelismo, sobre todo en la manera en la que nos hemos formado. Los 2 venimos de como han comentado, de Real Club Jolaseta, y yo, como Jaime, siempre empecé los primeros años entrenando de forma grupal, entre 4 y 6 personas,
Y luego ya a partir de, con los 14 años ya metía refuerzos con Edu individuales, porque ya es cuando empecé también el circuito absoluto aquí del País Vasco, que ahora igual sí que es más común ver a menores participar en ellos, pero en aquel entonces éramos junto con Juncal, que era mi compañera, éramos de las primeras que empezábamos con esa edad a participar, con 14 añitos. Oye, ¿y qué veo? ¿Qué veo en esa foto, Cris? ¿En esa foto jugando en la época con Martita y Ari? No. Pues sí, la verdad que durante toda mi época de menores tenemos la misma edad, entonces siempre lo comentaba con Edu, rezábamos que me tocara por el cuadro contrario para que no me encontrara hasta la final. Entonces, por ejemplo, ahí me acuerdo que es en la ciudad de la Raqueta, mi último año, que antes de que me operaran del hombro, y eran las semifinales. Entonces ahí pues no pudimos tener la opción de meternos en la final porque, bueno, como sabemos todos, son unas cracks y eran imbatibles. Pero me ha dicho un pajarito que fuiste pareja de Ari. No. Sí, creo que fue su primer campeonato de España y quedamos terceras y jugó conmigo y la verdad que ya se veía el talento que tenía Edu, siempre lo comentamos que desde fuera se veía la magia que tiene, ya desde no nos creíamos que fuera su primer campeonato a nivel nacional porque tenía una calidad increíble. Muy bueno. ¿Qué época era esa? ¿Cuándo jugaste con ella? Alevín de segundo. Infantil. No, infantil, sí, infantil. Infantil. Vale, está bien saberlo. E incluso, Jaime, me ha dicho un pajarito también, entrenador también, y también poniendo tu granito de arena. Mira qué foto tenemos aquí. No, yo entrenador no, yo acompañante de Eduardo. El entrenador era Eduardo, pero esa época, bueno, tanto Gonzalo Franco como yo dábamos clases en Jolaseta con Edu y le ayudábamos un poco pues a entrenar a los chicos que tenía un poco no, mucho. La verdad es que lo hacían muy bien. Cris era la alumna aventajada, pero teníamos otras jugadoras y jugadores que competían y estuvo muy bien esa época. Jaime, ¿qué consejo ahora que tú le conoces, a Edu le conoces de maravilla y a Cris, ni te cuento también? ¿Qué consejo, con toda esa perspectiva que solo tienes tú, le puedes dar en este caso a Cris como jugadora? Yo no soy quien para dar consejos, pero sí que el otro día lo comenté con Eduardo. A ver si me explico bien. Esa manera de entrenar o de formar a la gente, como ha sido el caso, que yo sé que a Cris le mete mucha caña y cosa que le viene muy bien, no debe equivocarlo nunca Cris con que te mete caña, pero no eres suficientemente buena y por eso te estoy metiendo esa caña. Es decir, que ella en su interior, que es una cosa que los grandes deportistas tienen, siempre se crea que es buena y que puede ganar, por más de que alguien te esté metiendo caña. Entonces, y que si llegan derrotas y te meten caña de que muchas veces yo soy el primero que le dice que esa, la derecha, porque como todavía no la listas bien, la víbora, la pegada, toda esa caña que le mete Edu, que de rebote le meto yo, o otros amigos que le metemos, que nunca le haga dudar dentro de sí misma de que es suficientemente buena para conseguir lo que ella quiera si lo trabaja bien. Ese es mi pequeño consejo. Edu, y para ti, ¿has cambiado de alguna manera tu forma de pensar o tu forma de entrenar de Jaime y su época con respecto a la de Cris y la suya? Mirá, John, yo creo que estoy convencido de que he cambiado bastante y he cambiado. Jaime siempre me lo resalta un poquitín, que es que estoy más blando. En realidad suelo tener más mano izquierda porque creo que hay pocos jugadores que aguantan, eso es lo que dice Jaime, la caña que yo le puedo llegar a estar metiendo, que en ningún momento es, intento sacar, que es lo difícil de que a lo mejor un niño entienda, que estás intentando rascar en su interior para tratar de llevarlo a un nivel superior. Y muchas veces el propio entrenador tiene que ser un obstáculo, y si
alumno no supera ese primer obstáculo que es su entrenador, ¿cómo se va a enfrentar al resto de obstáculos hostiles que va a tener en su vida deportiva? Entonces, realmente esa coraza dura, esa coraza fuerte, esa capacidad de sufrimiento, de seguir luchando frente a la adversidad, que te salga bien, que te salga mal, con Chris te puede decir que las charlas que hemos tenido a las vueltas de las mismas charlas que he tenido con Jaime, me imagino, a las vueltas de los torneos, que viajo con ella y volvemos, siempre, bueno, Chris, si lo querés lo contás vos, siempre te he reclamado algo que Sí, sí, yo antes era una persona que siempre Edu me soltaba como, digamos, la charla después de los partidos. una chapa, decirlo, una chapa total. Y yo solo asentía y no abría la boca en todo el trayecto. Y entonces siempre me decía que no quería que sea un monólogo suyo, sino que quería un diálogo entre los dos. Y eso yo creo que lo he ido aprendiendo y tiene toda la razón porque Edu lo que ves fuera de la pista. No, si yo cuando no hablaba no sabía la sensación que tenía yo dentro. Entonces creo que es fundamental que tanto el entrenador como el jugador tengan una conversación después de cada partido para que el entrenador te transmita lo que se ve desde fuera, que desde fuera también todo se ve más fácil, pero que luego yo como jugadora le transmita mi sensación de, joder, pues aquí me estás diciendo esto, pero yo tenía esta sensación, no podía hacer lo que me estabas pidiendo por tal. Entonces, es algo que estoy mejorando y que es fundamental tener el diálogo ese del que hablamos con el entrenador después de cada partido. Vale. Y Chris, ahora que estoy contigo y acabas de terminar tú, como quien dice, tu etapa de menores, ¿qué echas de menos de esa etapa de menores con respecto a la hora que estás empezando a vivir, de meterte ahí un poquito a saborear, a probar ese World Padel Tour por el que entrenas? Sí, igual lo que echo de menos es la continuidad de torneos, porque en el circuito de menores, que digamos yo estaba como estaba arriba de ranking, entonces jugábamos las pruebas territoriales, pero siempre optaba con la plaza para ir a jugar los que eran más a nivel nacional. En cambio ahora en el World Padel Tour, que me estoy preparando para ello, los últimos torneos he podido jugar, pero me he quedado muchas veces, 3 veces, por ejemplo, me he quedado fuera de ello, porque solo entramos las 56 mejores parejas. Entonces, eso sí que me cuesta un poco, porque aquí en el circuito vasco sí que tengo esa continuidad de jugar muchos fines de semana, pero que digamos en la máxima categoría a veces me he quedado fuera, y eso mentalmente a veces se me hacía bastante duro. Pero Edu siempre ha estado ahí para animarme, para decirme que siga entrenando, que ya me llegarán las oportunidades, y la verdad que es así. Yo sigo entrenando, nunca he bajado los brazos y creo que estoy en una buena línea para poder meterme ahí en el circuito. O sea que está duro el corte para entrar y empezar a coger puntos, para luego no tener problemas, para que luego las parejas ya no te miren solo como Chris sin puntos, que ya te miren como Chris y además tengo puntos, para hacer algún proyectito un poquito más a medio y largo plazo. Eso es, sí. Para mí es ahora mismo, si me preguntasen qué es lo difícil del pádel, que digamos profesional, es eso, es dar ese paso para tener puntos, estar en un ranking apetecible, que digamos, y que la gente, pues, aparte de los puntos, que también te vean como jugadora, porque muchas veces la desventaja que tiene el pádel, que a mí me cogen el ranking, igual eso, no soy apetecible porque en vez de en previa, entro en pre-previa, que hay gente que no le compensa eso. Entonces sí, eso diría que es lo más difícil, y estoy peleando por ello para sumar puntos. Bueno, y te costó mucho entrar ahí arriba, porque eso de los puntos y las parejas y cambio de parejas también obviamente tiene mucho que ver. Sí, a ver. Vamos, ¿no? Sí, a ver, el primer corte que dice Chris de quedarte fuera de torneos, no, porque en mi época, cuando yo empecé a jugar las previas de Padel Pro Tour, no había tanta gente, no había ese problema. Pasaba en 2 torneos, pero no había ese problema. Sí que he tenido ese problema, que eso que dice Chris se le va a dar en esta etapa, en la de previa a previa, en la de previa a cuadro, en la de cuadro a cabeza de serie. O sea, en el pádel, al ser un deporte de 2 y el orden de pareja se confecciona sumando los puntos de los dos, te miran tanto por lo bueno que eres como por los puntos que tienes. Es rara vez, tienes que ser Agustín Tapia para que te venga un cabeza de serie como el año pasado Juan Martín y luego Vela, que estando el 60 creo que estaba, o el no sé cuánto, te llamen para jugar. Eso es, bueno, tienes que ser un genio, ¿no? Entonces,
Eso le va a pasar en todas las épocas. A mí me ha pasado muchísimo. Yo consideraba, o creo que a veces tenía un juego un poco mejor y intentabas aspirar a un compañero que estaba un poco más arriba y te miraba el ranking y decía, no, o sea, cuando ganes más puntos, igual hablamos. Entonces, eso lamentablemente en el pádel es así, y salvo que seas un talento increíble, te va a pasar. Vale. Antes de que Edu me añada algo, a ver, para todo el mundo que está aquí conectado, acordaros que tenemos el chat preparado por si hay alguna preguntilla. Ya sé que me estáis ahí preguntando cositas, pero así ya vamos dándole forma a todo lo que es la charla. Despedimos la mesa redonda, un par de preguntillas más y venga, nos vamos a aplaudir, aunque ya se nos ha pasado la época de aplaudir, que son las 8 y pico, y por lo menos a dar un paseo. Edu, cuéntame. No, es un poquito este tema de la parte profesional, que la verdad que es un tema bastante tabú, que nosotros le hemos hablado pocas veces con Jaime, pero con Chris, que yo estoy totalmente en contra, como entrenador, pero hay veces que te planteas, el año pasado, como decía Chris, 3 veces 57 de 56 y quedarte afuera, y entonces te planteas a veces arreglos económicos, que yo sé que los hay en el pádel, y están a veces hasta mal vistos, pero a veces no te queda otra, estás en la orilla del río, no tenés ninguna manera para llegar al otro lado del río, y no te quedan más otras alternativas que esa. Entonces, no sé, Jaime, si vos has visto de cerca alguna vez esas situaciones. Yo realmente lo hemos hablado con Chris y decíamos, mirá, si tiene llegado el caso, si queremos llegar, a veces nos va a tener que tocar esa situación, lamentablemente, y estoy en contra, que yo siempre digo de que te lo tenés que ganar por tu propio juego, pero si tenés el juego y no tenés los puntos, la verdad que es complicadillo, ¿no? Sí, pero bueno, eso en el pádel, si tú estás un poco dentro, a todos los niveles, igual ahora no tanto, no lo sé, pero no estoy, pero ha estado a la orden del día. A la orden del día. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero sí. Tú estás el número 15 y quieres jugar con el 8, y yo el número 15 tengo un gran patrocinador que puedo poner a disposición de otro compañero, y es una oferta más que se hace para que esa persona, además de tu juego, acepte. Yo lo que estoy totalmente en contra es que venga alguien que ya pasó en su día, que no es profesional, que no juega pádel y que se ve que no es profesional, y que simplemente porque tenga mucho dinero y pague a un jugador, pues se meta al circuito. Ahora, si el circuito lo permite, yo no digo nada, pero bueno, a mí es lo que no me parece bien. Pero eso creo que no pasa, hoy en día es imposible, no conozco ningún caso por lo menos. Pero sí pasó, Pero sí que hay situaciones que, oye, yo tengo un gran sponsor, me puedo permitir compartirlo, o tengo dinero y me puedo permitir compartirlo, y es una manera que yo ya te digo que ha usado muchísimos jugadores para jugar con alguien mejor, y no pasa absolutamente nada. Creo yo, vamos, no sé, cada uno lo verá de una manera. Sí. Edu, una preguntilla, que tú, aparte de entrenador, eres padre de esta criatura. Cuéntame, ¿cuánto rondaría el precio por los que tuviera esa pareja y esos puntos suficientes para estar donde más o menos Chris debiera estar para poder ya estar en la orilla con los pies? ¿A cuánto está ya? Perdón, ¿te referís...? Vamos a coger una parejita y vamos a invertir en esa parejita algo de dinero para que nos dé los puntos. Exactamente. Bueno, la verdad que en el caso de Chris, que estaríamos hablando, la verdad que no lo he tanteado, pero me imagino, bueno, un poco por las cifras que he tocado, estaríamos hablando de que tendrías que llegar a un arreglo de 3 o 4 torneos, y la cifra no bajaría de unos 300 euros por torneo, o sea, estarías hablando de unos 1.200 euros cerrando 4 torneos. Ahí queda. Hay que ver, esas son las cosas que normalmente suelen ser tabú y no se comentan. Sí. Realmente yo lo he hablado con otros entrenadores y bueno, es un tema que realmente está, por un lado vos decís, vale, pero si yo tengo que conseguirlo y tengo un patrocinador y realmente quiero dar ese salto y no tengo otra solución, lo tenemos que hacer. Nosotros este año, por suerte, Chris ha tenido una llamada que ha sido como un salvavidas,
de una chica andaluza, Cris te lo puede contar, y justamente es una chica que tiene muchos puntos. Lo contrario, fíjate, tiene muchos puntos y realmente ella no puede aspirar a una compañera con los puntos que ella tiene, igual de puntos, porque creo que el nivel está un poquito más justo, y entonces ha tenido que ir bajando hasta encontrarse con Cris, que tiene menos puntos que ella, ¿no, Cris? Cris, ¿esa primicia me la puedes dar o no? ¿Quién es? Sí, María del Mar, una chica andaluza de 18 años y bueno, hemos podido jugar el primer torneo que se hizo de Marbella y luego ya con todo este tema de coronavirus, pues ahora estamos sin poder competir, pero sí, ahí me llamó y la verdad que agradecida de que gracias a los puntos que tiene he podido entrar en ese primer torneo. Y aún así nos quedamos, entran 56, pues a 53, o sea que tampoco está muy peleado el circuito, la verdad. Hay que pasar unas ronditas. Jaime, esta es para ti y no es que no se me olvide preguntarla, porque esta es mía, no es de nadie más. Venga, va. Claro, yo te conocía de pequeño, en tu época formativa, y eras un tío introvertido, un tío que miraba abajo, un tío que no quería relacionarse, un tío que no comía, y ahora de repente es como si alguien le hubiera entrado en su cabeza, eres un tío responsable, no sé si lo serías, igual antes también lo eras, pero que a ver cuánta gente se atreve a hacer este vis a vis, a dar consejos, a decirlo de corazón, a hablar abiertamente, a mirar a los ojos. ¿Dónde está ese chip que yo lo necesito para mis alumnos, tío? A ver, tú lo has dicho perfectamente, era un chico muy introvertido. Creo que tenía mucho, Edu lo puede decir, pero creo que ya tenía por dentro mucho pundonor y tenía ganas de ganar siempre, pero es verdad que no lo demostraba y estaba muy callado y miraba mucho para abajo, cosa que luego le hemos remarcado tanto a Cristina, a Fátima, a Almudena, a todo el grupo que hemos entrenado, se lo hemos remarcado porque es algo que tenían parecido a mí, ¿no? En ese sentido. ¿Dónde vino mi mayor cambio? Al final, lo he explicado antes, creo. Bueno, Edu me pegó mucha caña, pero cuando digo mucha, es mucha. Probablemente yo no haya conocido en mi entorno de pádel alguien que le hayan dado esa caña a su entrenador. Lo habrá, pero yo no lo he conocido. Entonces, creo que eso, además, no de entrenador, no tanto en los entrenamientos como entrenador, que eso también, sino como compañero, ¿no? Edu, había cosas que me chocaba y me decía que le mire a los ojos, que levante la cabeza. Si me quejaba que estaba cansado, me decía que si estaba cansado que lo dejáramos ya, que salíamos de la pista, que no íbamos a seguir jugando para estar cansado. Si me caía y sangraba y no sangraba, me decía, ¿estás sangrando? No, pues venga, levántate y sigue jugando. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron forjando mi carácter. Ahora tengo bastante carácter en la pista, intento enfocarlo bien, a veces Gonzalo lo sufre un poco, yo también sufro el de él porque todo el mundo se piensa que es un buenazo y también hay que esto. Entonces, intento enfocarlo bien y bueno, pues al final entiendo mis padres que están por ahí, pues también tendrán mucho que ver, aunque es verdad que nunca he expresado mucho mis pensamientos y a veces estas cosas pues vienen bien para hacerlo. Bueno, eso es. Dile hoy a tu madre, a Marta, en cuanto le veas, o hoy o cuando termine el confinamiento, que la quieres mucho, que nos cuesta mucho. Sí. Dicho esto, el primero que se nos aquí va personalizado en nombre y apellido, porque nosotros las preguntas eran, acordaros, por favor, cuando nos metamos aquí en Zoom, de poner nombre y apellido y es todo más rico. John, he visto una, que igual no sabes quién es, pero he visto una del gran Dulfman. ¿Vale? Sí, Dulfman fue un gran jugador de pádel de la época de menores y el tiburón que él nombra es su hermano, que son dos primos míos, Cosme y Bruno, que jugaron la época de menores. Sí. Y nada, pues habla de mi primo el tiburón, que la verdad que era un jugador muy talentoso, pero que cuando se alargaba un poquito el tema le apetecía irse a casa y lo medio lanzaba. Era un jugador muy talentoso. Qué importante tener talento y luego entrenar a tope, ¿eh?
Javier Inchausti, para Edu, bueno, igual también los chicos, tanto Jaime como Chris, podéis decir algo. ¿Qué corregiríais técnicamente o qué haríais distinto en base a toda esta experiencia vital si tuvierais, o si tuviera Jaime o Chris 15 años? Edu, empieza por ti. Bueno, mirándolo desde ahora y tirando para atrás es muy fácil dar en la tecla correcta. Yo creo de que lo que más he aprendido es de que hoy por hoy no cierro ninguna puerta técnica. Realmente si tengo un jugador que, vamos a dar el ejemplo de Jaime, que es súper agresivo, directo, con una velocidad de transición en la volea impresionante, me interesaría potenciar lo otro que a lo mejor tampoco le gustaría tanto, porque cuando hacíamos esos otros trabajos a él tampoco le gustaba. Entonces yo creo de que lo que más haría en este momento es no cerrar ninguna puerta. Aunque el jugador tenga un perfil, porque Chris tiene un perfil, es una jugadora defensiva también, producto, lo voy a reconocer, de su lesión durante 3 años arrastrando una lesión de hombro y entrenando para proteger esa lesión. Entonces, tienen unas características, pero lo que no haría es cerrar ninguna puerta. Hoy por hoy en nuestros sistemas actuales de tecnificación intentamos tecnificar en todos los aspectos, pero personalizar el entrenamiento a el individuo, ¿entendés? Vos creo que también tenés la suerte de tener en tus manos a un jugador increíble como es Neko Arija, un futuro campeón y un futuro jugador nacional increíble, y yo creo de que vos lo estás haciendo ya de esa manera, ya has adelantado un poquito. O sea, que no le cierro, ¿no? Le intento no abrir le cierres nada. Yo, por ejemplo, si él quiere cerrarse, ¿qué hago? Todo lo que, mirá, creo que estás muy acertado en todo lo que estás haciendo, porque a veces lo hablamos, el hecho de que juegue de los dos lados, el hecho de que pruebe la pegada, aunque no sea un pegador o todavía no tenga la envergadura para ser un gran pegador. Con Jaime lo hemos probado, a veces intentábamos, en vez de hacer australiana, jugar cambiando de lados, pero bueno, al final volvemos a lo mismo, cuando algo nos da resultado y veíamos el éxito siempre a la vuelta de la esquina, es muy difícil replanteártelo. Es lo que digo, el gran error es no haber anticipado ese futuro y decir... Pero, sí. Edu, ¿no te parece? O sea, creo que es, a ver un segundo, Juan Díaz, me parece. ¿Sí? Juan Díaz ha comentado que la pegada, desgraciadamente y comprobada mecánicamente, o lo trabajas desde pequeño, 8 o 14 años, pues es prácticamente imposible que luego tengas una buena pegada. Bueno, a ver, yo estoy en parte de acuerdo con esto. Al final, esa época yo no trabajé nada de eso, ya lo hemos explicado antes. Es verdad que era otro pádel y la gente que no vive en Bilbao tiene que entender también que aquí pues hay muchos días de lluvia al año, hay muchísima humedad, se juega con unas bolas muy pesadas, las palas eran muy finitas en esa época, se jugaba mucho en pistas de muro porque mi club Jolaseta solo tiene ahora 3 pistas de cristal y en esa época no me acuerdo, pero igual ninguna o una, no lo sé. Entonces al final trabajar la pegada tampoco era fácil porque tú igual hacías o sea, había que hacerlo, pero era como luego lo ibas a llevar a partidos y te vendías, o sea, no era fácil respecto a otros chicos que vivían en Madrid o en Sevilla o en otros lados, que bueno, que favorecía mucho más la situación a ese efecto que es llevando la muñeca para afuera la bola levantara, ¿no? Entonces aquí muy pocos jugadores, hoy que hace lluvia, van a Jolaseta, le pegan así y les levanta la bola. Entonces, si tú no ves resultados, pues es difícil trabajarlo. Es verdad que tampoco lo hacíamos excesivamente, pero yo creo que se juntó todo, las condiciones. En esa época los derechas de referencia no eran grandes pegadores como ahora. Hoy tú te encuentras a Sancho, a Lebrón, Mati Díaz también le pega. O sea, jugadores de derecha que le pegan muy bien, pero en esa época los jugadores de referencia, que eran grandísimos jugadores, no eran pegadores. Había muy pocos pegadores. Entonces, bueno, pues era un poco fruto de todo. Dice Edu, me arrepiento de no haber trabajado eso. Hombre, sí, pero tampoco era fácil ni verlo ni hacerlo. Más que arrepentirme de eso, me arrepiento de no tener el abanico más abierto. Yo creo que también, que lo hemos hablado en su momento,
Eso hay que marcarlo, el tiempo. Si vos entrenás 3 horas a la semana, te dedicas solamente a lo específico que puedes trabajar en 3 horas a la semana. Para hacer ese pensamiento lo hemos logrado solamente cuando el último año que trabajó con Andoni, el último año casi que dio el salto después para irse a Madrid, que entrenábamos 5 días a la semana y ahí sí que entrenábamos todo, pero claro, ya lo entrenás con 19 años. Lo entrenás es verdad que si tienes 3 horas o 4 horas y media a la semana o 4 horas y en grupos, pues hay determinadas cosas que en un grupo de 4, cada chico, uno tiene una carencia a la bandeja, otro de la pegada, otro del revés, otro de la volea, y bueno, yo creo que intentas hacer ejercicios que sirvan un poco comunes a todos, pero no tienes tanto tiempo para centrarte en lo específico de cada uno, y por eso si alguien quiere ya dar un salto más, es fundamental también, sin que nadie se vuelva loco, que John me está mirando un poco, no estoy diciendo que haya que entrenar todos los días, pero es verdad que para determinadas cosas requieren su tiempo y tú no llegas un día, haces 2 carros de pegada y le pegas increíble. No, pero apunte acertado el de Juan Díaz, que es entrenador está en Barcelona y ahí me está escuchando y pone su granito de arena también para conocimiento de todos. Gracias. Cris, ¿y tú con 15 añitos, si tú los tuvieras ahora, cambiarías algo o nada? Vamos a ir cerrando con un minutillo cada uno, una preguntita y cerramos la charla. Venga. A ver, ahora, bueno, nunca me habían hecho la pregunta y pensándolo, pues igual el hecho, como ha comentado Edu, yo soy una persona más defensiva y siempre yo creo que lo que he podido ganar y los títulos que me he podido llevar ha sido sobre todo por ser una, como siempre me decían, hormiguita, como trabajar mucho el punto y así. Entonces sí que lo miro para atrás y si no hubiese tenido la lesión del hombro, darle un poco más de potencia y ser más agresiva para definir algún punto, pero como ha dicho Jaime, jugadora de derecha tampoco es lo más habitual, pero igual eso, pero la verdad que estoy contenta con toda mi trayectoria y sobre todo porque tenía que tener en cuenta que si forzaba mucho el hombro, se me salía. Ahí siempre estaba Edu para recordarme y me hacía miradas cuando levantaba un poco el hombro porque yo me metía, que eso era positivo, me metía en el partido y mi cabeza no estaba pensando todo el rato en el miedo a que se me salga. Yo iba sin pensar y si me venía una bola fácil, pues levantaba el hombro más de lo que de verdad tenía que hacerlo. Entonces, no, eso me limitaba bastante. Y por último, Cris, ¿hay alguna meta en el medio plazo? ¿Te planteas? Pues sí, la verdad que es coger continuidad en el World Padel Tour, es mi principal objetivo y ojalá entrar a un cuadro que todavía nunca lo he conseguido y ese es un objetivo que me encantaría llegar. Pero primero tener continuidad y entrar en todas las pruebas. De momento con este entrenador, ¿no? Sí, sin Venga, duda. vale, hecho. Vale. Edu, clases grupales, individuales, ¿qué hacemos con ello? Nos preguntan por aquí. Eso es muy fácil. El pádel no lo podemos dividir en una especialidad grupal o individual. O sea, a todos los padres siempre les contesto y les digo lo mismo y creo que es fundamental. El entrenamiento grupal es fundamental porque el pádel se juega en equipo y vos necesitas estar al lado, que los tiempos muertos de un entrenamiento grupal, cuando no le das a la bola y tenés que volver a darle a la bola, esas pausas mentales, estar continuamente activado, la relación de que el de al lado lo haga mejor o lo haga peor y vos no pierdas la concentración, eso me parece importantísimo y por algo que es muy, muy importante, que el pádel se juega a 2, es algo social. Y lo individual va de la mano, porque en lo individual es lo que tecnificamos. Realmente yo creo que ahí no hay que dejarlo de lado. Yo si hago 2 clases grupales, recomendaría 2 individuales, 50 y 50, así de sencillo. Y esa es la mejor fórmula, aparte de lo que tiene que competir, ¿eh? O sea, algo que no hemos marcado, que hemos marcado en los métodos de entrenamiento, nosotros con Jaime jugábamos muchos cruzados. O sea, competir, y competíamos a cara de perro, o sea, jugar cruzado con Jacobo, me acuerdo que Jacobo Arenaza dio un gran salto cuando jugaban con la Z y pasó a ser de los jugadores top jugando cruzados, y nosotros no lo llamábamos a entrenar, y de repente digo, joder, este tío cómo está jugando, y lo único que hacía era jugar cruzados, y realmente me parece fundamental. Ahora Cris se anima con mi edad a jugarme algún cruzadito, pero todavía lo tiene verde. Jimmy, 2 preguntitas para finalizar. Una,
tu mejor resultado o el resultado que más ilusión te hizo o esa meta que tú conseguiste, ¿vale? Que lo tengas ahí, que puedas rememorar y contarla. Y 2, si siguieras... Perdón, ¿para quién ese? Esta para Jimmy. Para Jimmy, claro. Bueno, tú también preparada si quieres. Pero cerramos ya. Jaime, y 2, que esta me gusta mucho más. Bueno, también la otra. Si siguieras entrenando como un profesional, con las herramientas que te da el ser profesional, ha cambiado la pista, ha cambiado la bola, ha cambiado muchas cosas. No sé si igual... No sé, ¿cómo te verías? Empiezo por la segunda. Yo odiaba cuando jugaba y me dedicaba al pádel, odiaba que haya gente que me diga es que si este hubiese entrenado, es que si este hubiera seguido con el talento que tenía, ¿dónde estaría? Entonces, yo como era una frase que odiaba, no voy a hacer yo lo mismo, ni mucho menos. Entonces creo que el dónde hubieras llegado solo se sabe si lo haces y te dedicas. Entonces, yo donde hubiera llegado a pareja 14 y ranking 29 individual, porque es lo que llegué. A partir de ahí no se sabe y no lo voy a decir. Después, la primera pregunta, mi mejor resultado. A mí siempre me quedó la espinita de los años que jugué de no dar el salto a conseguir unos cuartos de final, que es un poco en un torneo Open, ahora que hay Master, pues un poco como que has ganado un cabeza de serie. Bueno, aunque hay veces que igual cabeza de serie ha podido perder en su primer enfrentamiento, pero bueno, hice muchísimos octavos de final, estuve muchas veces en el tercer set apretado, perdiendo 6-4, 6-3, 7-5 en el tercero, y nunca conseguí cruzar esa barrera pues un poco mental de ese paso a cuartos de final que muchas veces, bueno, Uri me acuerdo perfectamente cuando la dio con Concept, que fue un torneo en Puente Romano que ganaron a Jordi Aday, que estabas tú en la grada John viéndolo, bueno, pues dio ese pasito que a veces es mental, que ganas un partido de esos y te desbloquea un poco un chip ahí, ¿no? De haber visto a esos jugadores como un poco idealizados a verlo pues un poco más como de tu nivel. Y me ha quedado esa espinita, me hubiera encantado dar ese salto. Sí que he ganado partidos de los que estoy muy orgulloso. Pues gané 2 veces, por ejemplo, al LeBron Jardim, el primer año que jugaron juntos, que lo hicieron bastante bien. He ganado a jugadores bastante buenos, yo creo, pero nunca a lo que he dicho, a un top, bueno, top sí, pero no ese salto de más. Y después, lo que más ilusión me hace es que a día de hoy sigo disfrutando del pádel. Hay gente que me pregunta que después de haber jugado profesional, ¿cómo puede ser que me apetezca o tenga ganas de jugar de torneos amateur? Y la verdad que me lo paso de maravilla. Tengo un montón de amigos, por suerte juego con un amigo. Me encanta ganar, sigo disfrutando de ganar y cuando no gano no disfruto tanto, pero bueno, sigo disfrutando y tengo muchísimos amigos en el circuito, así que, no sé, de muchas en general, la verdad. Muy bien, Jaime. ¿Algo más que añadir, Chris, Edu, Jaime? Chris. Chris. No, yo, así como Jaime ha remarcado eso, yo, bueno, me hago como que me han preguntado a ver con cuál me quedo, y yo creo el que mejor recuerdo tengo es el de mi primer campeonato de Euskadi absoluto, que fue en 2017, porque, bueno, en esa época jugaba con Juncal, que estuve jugando durante muchos años, y le tengo especial recuerdo porque ganamos a Adriana y Maider, que para entonces eran imbatibles, siempre nos daban buenas palizas, y ganar ese año y justo en el campeonato de Euskadi, la verdad que yo creo que es mi mayor, que mejor lo recuerdo. Edu, ¿algo más que añadir? Cierro muy rapidito. Un recuerdo increíble con Jaime, Jolaceta, pasar ronda del PPT, segunda ronda, totalmente acalambrado, te juro, tercer set.
Me tuvieron que sacar entre 4 personas de adentro de la pista que no podían. El padre de Jaime, Sánchez, el propio Jaime, me llevaron a la sala de fisio, me tiraron y al día siguiente teníamos que jugar contra Recanerone. O sea que ese fue un momento muy mágico, muy divertido, la gente flipaba. A mí me gusta dar espectáculo, así que ese estaba ahí en mi salsa. Y fíjate, con Chris el gran recuerdo, ese mismo recuerdo que pocas veces como coach se me han caído las lágrimas y me acuerdo en ese momento del abrazo y ha sido emocionante. Me emociono ahora. Nada, Chris, John, sí, dime. yo, perdón, nada, para despedirme ya, si vamos a terminar, darte las gracias a ti, a Edu y a la Federación, a Chris también, por supuesto, por esta charla, primera charla, que ojalá se puedan hacer muchas más porque yo creo que son muy interesantes. A veces cuesta hacer la primera o cuesta ponerte a ello y muchas veces piensas quién va a escucharlo o quién le va a interesar esto, pero bueno, seguro que hay alguien, creo que es interesante. Se podría hacer con otros jugadores, cada uno tiene su experiencia y su historia que contar. Y nada, daros las gracias. Y nada, a Chris, bueno, muchas gracias a todo el mundo que se ha conectado a ver. Y a Chris decirle que le he visto que las charlas de coach el máster de coach que está dando se le nota mucho porque habla de maravilla y se le nota mucho. Bueno, Chris, mil gracias por compartir con nosotros estos minutazos, porque para mí han sido minutazos, un regalazo. Edu, lo mismo, eres un fenómeno y sigo aprendiendo muchísimo de ti. Y Jimmy, te he podido ver desde pequeño hasta ahora y vamos, me has dado una inmensa lección. Para todos los técnicos que nos han estado viendo, mi consejo como técnico, está viendo como moderador, por favor, preguntar y preguntar. Formaros, porque a través de la formación y de las vivencias vitales, por ejemplo, de estos bestias, aprendemos mucho y seguramente erraremos menos y formaremos más que deformaremos. Gracias, es que te casco de hoy. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.